Si todo el dolor intencional que le provocamos a nuestros hijos es abuso, entonces no lo llevaríamos al dentista, no le pondríamos vacunas, no lo sentaríamos en un asiento de coche para su seguridad en el automóvil, no le permitiríamos jugar juegos en los que podrían caerse y hacerse daño, porque estaríamos sobreprotegiéndolos del dolor y eso es imposible. Entonces, no estoy hablando de una disciplina que maltrate al niño, simplemente estoy promoviendo una disciplina que edifica su carácter, que purifica su carácter, que establece la autoridad sobre sus vidas, que cultiva un espíritu humilde y manso, que le enseña el valor de vivir una vida de obediencia y de autocontrol. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola, mamá verdadera. Soy Laura González de Chávez y me gozo de estar aquí de nuevo contigo para continuar conversando acerca de la disciplina. Y si no has escuchado los últimos 2 podcasts, te recomiendo hacerlo, ya que he ido construyendo sobre un fundamento para poder entender ampliamente acerca de este tema en todo su contexto. Y hoy quiero que entremos más de lleno al tema de la vara. Al fin, ¿verdad? Muchas de ustedes me han estado escribiendo: ¿cuándo vas a hablar de la vara? ¿Cómo sé si debo disciplinar física o verbalmente? Los últimos 2 podcasts creo que te han venido mostrando el camino en esta dirección, pero hoy vamos a hablar más extensamente sobre el tema. Por lo que hemos visto hasta aquí, en cuanto a la disciplina, somos recordadas de lo importante que es que las madres estén involucradas en el cuidado de sus hijos, conociendo sus corazones. Ella es la que tiene la responsabilidad primaria de nutrir y de entrenar a sus hijos. Si ella no está metida de cabeza dentro de este proceso, de día y de noche, le va a ser difícil establecer esa conexión y ser efectiva en su corrección. Cuando una madre pasa mucho tiempo fuera de la casa, no va a desear pasar el poco tiempo que tiene con sus hijos corrigiéndolos, y pasa muchas conductas quizás y actitudes por alto que deberían ser corregidas, pero como es tan poco el tiempo que ella está con ellos, prefiere no tocar el tema. Y los padres, tanto mamá como papá, deben continuamente y en unión estar observando a sus hijos, monitoreando sus corazones, y deben estar de acuerdo a la hora de discernir cuándo hace falta corrección, cuándo hace falta enseñanza, cuándo hace falta disciplina. Tienen que estar de acuerdo en la forma de disciplinar, y poco a poco van aprendiendo. Todos pasamos por un proceso de aprendizaje y vamos aprendiendo a distinguir entre la inmadurez, la rebelión, la desobediencia, el desafío. Uno va aprendiendo a conocer a sus hijos. Entonces, a la hora de determinar cómo disciplinar, el primer paso es determinar si de hecho el niño está siendo desobediente. Pudieras darle una advertencia si entiendes que está desobedeciendo, pero el darle más de una les va a enseñar que no tienen que obedecer al primer pedido, sino cuando ya tú estés exasperada. Y siempre recuerda que tú eres entonces la responsable de tirar la raya, de establecer el límite, no ellos. Así que si decides darle una advertencia, está bien, pero la segunda vez ya tienes que actuar. Por ejemplo, tú dices: María, ponte los zapatos que vamos a salir. En ese caso, la niña debería responder: ok, mami. Al menos tú quieres saber que ella te escuchó, porque pudiera decir ella que no te oyó en la orden. Así que cuando le digas la primera vez: María, ponte los zapatos, ¿me oíste? Sí, mami. Que me ponga los zapatos. Ok, ponte los zapatos. Y entonces ahora tú tienes que observar que ella lleve eso a cabo. Si María se distrae, como seguramente va a ocurrir porque son niños, ¿verdad? Podrías decir: María, obedece. Esta es la segunda vez que te digo que te pongas los zapatos que vamos a salir. En este punto ya María debería responder. Y como padres, en este momento debemos mantenernos atentos, o tú debes mantenerte atenta a que María obedezca, porque si te entretienes en otra cosa y la dejas a su propia voluntad sola, vas a perder la oportunidad de corregirla si no se pone los zapatos. Entonces ella debe poder ver consecuencias de la desobediencia si no lo hizo.
Y si no impones las consecuencias, estarás disminuyendo tu autoridad por tu acción. Entonces tú misma eres la que echa a perder el proceso si tú no estás observando que la conducta o la orden se lleve a cabo. Siempre debemos hacer lo que decimos. Tu sí debe ser sí y tu no debe ser no. Y la consistencia de este principio es lo que a la larga te va a dar éxito. Si continuamente haces excepciones o excusas o si comprometes tu palabra, estarás dando cabida a ser controlada entonces por la ira y la exasperación, porque vas a encontrar resistencia y te vas a frustrar y te va a llevar entonces eso a patrones equivocados. Cuando la disciplina sigue inmediatamente a la conducta, es la mejor forma. De manera consistente y apropiada, los niños irán aprendiendo a obedecerte a la primera, a obedecer tu voz. Recuerda que el primer ejemplo que te di al principio de esta serie de podcasts, si tu hijo va a cruzar la calle y no escucha tu no, pudiera ser atropellado. Los niños tienen que entender el no y reaccionar inmediatamente. Y cuando ellos saben que no van a escapar de las consecuencias de sus conductas, ellos no se van a ver tan tentados a desobedecer. Esto no significa que ellos nunca van a ser desobedientes, porque obviamente son niños, pero sí que estarán creciendo en el entendimiento de que sus conductas desobedientes tienen consecuencias. Y cuando tu disciplina es errática o tentativa o temerosa o inconsistente, ellos van a estar confundidos y no sabrán qué esperar de ti. Ahora bien, vamos a hablar de los dos tipos de disciplina, la física y la verbal o la amonestación verbal. La disciplina física y la amonestación verbal, ambas sirven para humillar el corazón del niño, para entrenarlo, para enseñarlo a sujetarse a la autoridad de sus padres. Y la palabra de Dios habla de que somos perfeccionados a través del dolor. Aún Cristo fue perfeccionado a través del dolor, dice 1 de Pedro 4, en los versículos del 1 al 2. Mira cómo dice: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir en el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. O sea, Cristo sufrió en la carne y con ese sufrimiento Él terminó con el pecado para vivir para la voluntad de Dios. Cuando nosotros sufrimos en la carne y nos dolemos en nuestra carne, estaremos más listas para hacer la voluntad de Dios, dice este versículo. Y hay un aprendizaje purificador que se da por medio del dolor. El dolor purifica. Eso es algo bíblico. Y los niños pequeños, entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 años más o menos, no van a aprender a someter su voluntad a través de palabras, sino a través del dolor. ¿Te acuerdas del ejemplo de la plancha caliente que usaba? Cuando tú te quemas con esa plancha caliente, tú no quieres que eso ocurra de nuevo y tú aprendes una lección. El dolor te enseña algo. El dolor, mi hija, es una realidad de este mundo caído, y el ardor de una pela correctamente aplicada va a mitigar el deseo de elegir decisiones equivocadas en un futuro que traerán aún más dolor a sus vidas. Si todo el dolor intencional que le provocamos a nuestros hijos es abuso, entonces no lo llevaríamos al dentista, no le pondríamos vacunas, no lo sentaríamos en un asiento de coche para su seguridad en el automóvil, no le permitiríamos jugar juegos en los que podrían caerse y hacerse daño, porque estaríamos sobreprotegiéndolos del dolor y eso es imposible. Entonces, no estoy hablando de una disciplina que maltrate al niño. Simplemente estoy promoviendo una disciplina que edifica su carácter, que purifica su carácter, que establece la autoridad sobre sus vidas, que cultiva un espíritu humilde y manso, que le enseña el valor de vivir una vida de obediencia y de autocontrol. Y las alternativas a la vara tienen algo en común, que ninguna es efectiva en enseñar los límites, que son el principio de la sabiduría, como dice la palabra, porque no incorporan los disuasivos bíblicos, que son los que construyen la línea de seguridad de que hablábamos para los niños. Y el resultado es entonces que ellos no aprenden sobre las consecuencias de sus actos. Ellos no logran entender que sus actos pecaminosos, su desobediencia, acarrea consecuencias sobre sus vidas.
De manera que los padres deben entrenar a sus hijos con gracia y con verdad, con amor y con disciplina. Una enseñanza o una instrucción o un entrenamiento que solo sea de amor haría hijos incapaces de conocer las consecuencias de sus actos, los haría incapaces de cultivar el dominio propio, el autogobierno. Y ahora, una disciplina sin amor lo haría niños insensibles, amargados, duros, que obedecen por obligación y no por respeto. O sea que hace falta tanto la disciplina como el amor para criar hijos estables. Y cuando un niño entre 1 y 6 años desobedece la autoridad, o la reta o la desafía, es necesario usar el dolor para que ese niño sea disuadido de continuar en ese camino, que al final, como decía hace un momento, le acarrearía más dolor. Y hay una cosa muy importante, un principio importante que dejar claro. El pecado no se mitiga con educación, se mitiga con corrección y con disciplina. Este es un error básico de esta generación y por eso es que vemos la generación de hoy tan con poco autogobierno, tan lista para no responder a la autoridad, tan desobediente a los padres, porque ellos no han entendido las consecuencias de sus actos, viven sin límites, que los frenen, que los hagan personas sabias para caminar en el mundo. Y eso responde a una filosofía de educación que ha ocurrido en los últimos años. Entonces es necesario volver a incorporar para nosotros los creyentes todos estos disuasivos bíblicos de la disciplina para que nuestros hijos aprendan a someterse a la autoridad dada por Dios a sus padres y que lo hagan por amor, entendiendo que es lo mejor para ellos. Así que vamos a hablar ahora de algunos pasos para administrar la vara. Recuerda, la vara es una herramienta divinamente diseñada para impresionar en la mente de los niños y en su corazón la importancia de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Esa disciplina debe ser inmediata, lo más cerca posible a la transgresión, y debe ser controlada, debe ser amorosa, pero firme. Lo primero que haces es que apartas a tu niño o a tu niña a un lugar privado. La pela o la vara no tiene la intención de humillar al niño delante de otras personas. Es una cosa que se hace en privado. Entonces te lo llevas en privado, lo sientas en tus piernas y aplicas la vara en el trasero. Hay incluso unas varitas que tienen hasta el versículo bíblico. No tienes que usar una cosa que no sea, que no tienes que usar tu mano. Puedes usar este instrumento que es precisamente para eso. Yo sé que hay hogares que los tienen colocados en un lugar que el niño sabe, esa es la disciplina del Señor para tu conducta pecaminosa y para tu desobediencia. Y se va a usar cuando sea necesario. Es el disuasivo bíblico para la mala conducta. Entonces llega ese momento de administrarla, tomas esa vara y vas con el niño a este lugar privado. La administras en el trasero. Tú nunca le pegas a tu niño en la cara, tú nunca lo bofeteas, tú no usas tus manos, tú simplemente le pegas en el trasero y de una manera firme y en control. Una vez administrada la vara, le hablas de lo que ocurrió, le explicas por qué fue necesario hacer uso de la vara y discutes con él cuál fue la conducta inadecuada que provocó este proceso ahora y cuál debió haber sido la correcta. No solamente lo dejas con la idea de lo que hizo mal, sino le enseñas, le instruyes cuál fue la conducta que debió haber tenido en ese momento. Y le hablas firme, le hablas amorosamente y lo escuchas. Y ayúdalo a entender cómo llegó a esa situación, mostrándole que él escogió el camino equivocado y tratando con el corazón y los asuntos del corazón que están involucrados en esa conducta. Este es un tiempo de enseñanza. Luego de administrar el dolor, ahora es un tiempo, fíjate el tiempo que está tomando esto. Esto no es algo que tú haces corriendo por un pasillo con una chancla. Esto es un momento de enseñanza y de instrucción que incluye dolor. Entonces, administras la pela en privado y observa su actitud de arrepentimiento. La vara en sí misma no garantiza el arrepentimiento. En ocasiones, tu niño o niña
tendrá dolor por el pecado, va a llorar porque obviamente la vara pica, ¿verdad? Y duele. Pero tú tienes que asegurarte que él esté mostrando una actitud de arrepentimiento, que no sea desafiante. Y si es así, va a requerir de más tiempo este proceso. Tienes que quedarte ahí con él hasta que él o ella demuestren una actitud de humildad. Entonces, al final, habla con él o ella acerca de la restitución que hace falta en este caso, si hace falta una restitución, si hay que pedirle perdón a alguien, si hay otra persona involucrada, cómo debe entonces él acercarse a esta persona. Este es un tiempo de enseñanza, así que no lo apresures. Esto va a tomar quizás 20 minutos de tu tiempo. Por eso es tan crucial y tan importante. No se hace a lo rápidamente sin pensar. Se hace, es un tiempo, es un proceso. Enséñales a terminar diciendo, lo hice mal, mentí o lo que sea, que pueda confesar el pecado y perdóname. Deben terminar así. No solamente decir, ay, sí, lo siento, pero que pueda verbalizar el niño lo que ocurrió y pedir perdón. Porque eso quiebra su orgullo. Eso quiebra el orgullo. Hace poco, recientemente, yo veía a Sara disciplinando a mi nieto Noah. Y qué difícil sacarle el perdóname. Y esto fue lo que hice mal. Se queda callado, no le sale porque es orgulloso, porque eso es lo que queremos frustrar en el niño o doblegar ese orgullo. Entonces, por eso es que toma tiempo este proceso. No solamente darle con la vara y ya. Es hablar, es sacar de él, mostrarle que hay una mejor manera, que debes quebrantar su orgullo. Y entonces al final lo abrazas o la abrazas, le das un beso, oras por él o por ella y le dices que ya el episodio terminó y que ya el daño fue hablado, fue borrado y que ahora simplemente recuerde que no debe cruzar esa línea de nuevo. Así que mientras el niño crece, vas a ver que eso ocurre cada vez menos si lo haces así, porque ya él entiende, él ha entendido todo lo que esto significa y entonces pasarás ya más tiempo hablando y amonestando y enseñando que aplicando la vara en la medida que crecen. Entonces, quiero dejar claro que la disciplina corporal no es un derecho de ventilar tu rabia sobre tus hijos o de haber disciplinado mal y ahora estar exasperada y venir con toda tu ira a darle golpes a tu hijo. Eso no es la vara. Una disciplina bien aplicada no produce amargura en el niño y incluye una relación armoniosa con ellos. La pela no es una oportunidad para soltar tus propias frustraciones. Así que si tú estás enojada, no es el momento para utilizar la vara. En segundo lugar, tampoco significa que puedes pegarle a tus hijos cuando se te antoje. Hay padres que sueltan una bofetada como si nada. Eso no enseñó nada. Eso lo que crea es resistencia en los niños. Entonces la disciplina tiene que ser en el contexto específico que hablé antes. Y de hecho, no es pegarle caprichosamente por cualquier cosa. Tiene que tener una razón, una motivación de desobediencia y de desafío y de reto. Y la pela no es una retribución por la desobediencia del niño, no es un pago por su pecado, es una herramienta diseñada por Dios para impresionar en sus mentes y corazones la importancia de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y siempre será mucho más fácil aflojar la disciplina cuando ese fundamento ha sido bien establecido, que cuando ahora ya son grandes y tú quieres arreglar todas las cosas. Es más fácil entrenar si comienzas temprano con tus niños cuando son pequeños, antes que los hábitos malos se formen. Y a veces pudieras desanimarte en el camino y pensar que no estás haciendo grandes avances en su corazón al usar esto, porque piensas que no está haciendo nada, pero sigue confiando y creyéndole a Dios, porque eventualmente tú vas a ver avances. Y esos momentos son maravillosos y sirven para estrechar mucho la relación y la confianza de los niños hacia los padres, porque ellos llegan a entender. Mis nietos todos entienden el porqué de la vara. Entonces, eso es algo que se enseña, se instruye a los niños. Y finalmente, vamos a hablar un poquito de la amonestación verbal. Eventualmente, la vara cumple su cometido, como les digo, hasta los 5 o 6 años,
y ya llega a su término más o menos cuando los niños entran a la edad escolar. Ahora, quizás haya una que otra ocasión, cuando todavía son pequeños, que haga falta, pero si lo has incorporado desde el principio, ya para esa edad no haría falta. Ya para esa edad puedes razonar con ellos, puedes hablarles de las cosas que hicieron mal y hacer ese proceso de conversación sin la vara, donde ellos puedan entender lo que hicieron mal, confesarlo, pedir perdón, restituirse, hay que restituir y al final terminar orando. O sea, ya ahora solamente es una amonestación, un llamado de atención para que ellos puedan entender lo que hicieron mal. En ocasiones, con niños más grandes, hará falta que ambos padres se sienten con el niño a tratar el problema y llevarlo por este proceso de arrepentimiento. Y eso todo va a depender de la transgresión. Y ya ustedes sabrán, tu esposo y tú, si eso es requerido. Pero debe ser una práctica de los padres mantenerse siempre cercanos a sus hijos y no tratarlos como extraños sin involucrarse de cerca en sus vidas. Esto es algo que se cultiva desde que son pequeños y cuesta trabajo tratar de imponerlo si no lo has cultivado. Es importante tomarse el tiempo que sea necesario para tener comunicación abierta con los hijos y dejar que la luz de la verdad ilumine sus corazones. Los adolescentes, sobre todo, que tratan de retirarse de los padres emocionalmente, y muchas veces los padres le permiten esa conducta, retirándose ellos a su vez. No debe ser así, siempre debe haber una puerta abierta para la amonestación, para la confrontación y para la restitución y para la restauración. Siempre debe haber esa puerta abierta. Y cuando los niños son más grandes, se les puede disciplinar entonces revocando privilegios o castigándolos de alguna manera. Mira, no puedes salir o no puedes ver televisión o no puedes usar tu teléfono si lo tiene o tu computadora si lo tiene o tu tableta si lo tiene. Quitarles, castigarlos de cierta manera. Pero lo que sea que hagas debe ser de forma consistente y no se debe levantar el castigo o no se debe revocar el privilegio antes de tiempo. Si dijiste que son 3 días, son 3 días. No importa que el niño ahora se comporte como un angelito. Hay que cumplir el tiempo porque eso es lo que hace que la conducta permanezca, la buena conducta. Así que si lo que van a hacer, ya sea lo que sea que vayan a hacer, debe ser consistente. Finalmente, mi hija, yo sé que parece mucho, ha sido mucha información en estos podcasts, pero no es complicado, es sencillo realmente. No tires la toalla, mantente firme. Comprométete a disciplinar a tus hijos de forma consistente. El camino no es fácil, pero cuando tú veas a tus hijos funcionando como adultos responsables y seguros, te darás cuenta que el esfuerzo valió la pena y que aunque los días parecen largos, los años pasan volando. Así que sigue haciendo lo que te toca hacer con enfoque. Te animo a continuar buscando la sabiduría de Dios para la crianza de tus hijos. Te animo a continuar buscando en su palabra. No le creas al mundo y a sus filosofías. Decide creerle a Dios y seguir su instrucción y su sabiduría para criar a tus hijos. Y en el próximo episodio ya quiero concluir esta serie hablando un poco brevemente acerca de algunas objeciones comunes que escuchamos acerca de la vara y de la disciplina física y viendo a ver lo que Dios dice acerca de eso. Así que sigue esta conversación, sigue evaluando la crianza de tus hijos, cómo lo estás haciendo a la luz de esto que estoy hablando. Habla con alguna hermana mayor de tu iglesia que te cuente cómo ella disciplinó y qué errores hizo y cómo ha aprendido de sus errores y sean edificadas juntas. De nuevo, gracias por sentarte conmigo hoy, por escucharme por este largo rato y será hasta la próxima cuando volvamos a juntarnos en un nuevo episodio de Que amen a sus hijos. Dios te bendiga. Que amen a sus hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.